Aleluya. Bueno, buenas tardes mis hijos, estamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Los anuncios comunes y corrientes para la gente que no nos conoce. Somos una misión de Christ Gospel Churches ubicada en la ciudad de Brighton, Colorado. La dirección es, hermano Víctor, 76 Sur Main Street en la ciudad de Brighton, Colorado, con un código postal 8601. amén. Si eres 8601, perdón. Si eres de Brighton, vives alrededor de Brighton, no tienes iglesia, bienvenido. Te invitamos a que conozcas este mensaje que está siendo de bendición alrededor del mundo. Si tienes iglesia, apoya a tus pastores, apoya a tus líderes. Otro de los anuncios es que tenemos mucha gente en la página de Facebook, pero hay mucha gente que no conoce la página de YouTube, entonces la tengo en la pantalla por si quieres ver más prédica, más enseñanzas de este mensaje y te convence, pues bienvenido. Si tienes alguna pregunta de algo que estemos enseñando ahí y que quieras aprender un poquito más, también bienvenido. Entonces quiero comunicarles a los que están en las redes sociales que la computadora donde tengo la página de Facebook está descompuesta. No he podido estarme comunicando con ellos, ya descendió el nivel de vistas porque no he podido poner algunas cosas en la página. Entonces pues cuando dejas de poner, pues dejan de seguirte o de estar mirando la página. Pero yo creo que en esta semana probablemente pueda arreglar la página para volver a reincorporarme y a estar respondiendo las oraciones que nos piden, conversando con la gente nueva. Estamos tratando de llegar, le comentaba yo al hermano Meni que tengo el gusto de recibir mensajes de gente que ya pusieron un tiempo. Sí, amén. Tengo el gusto de recibir mensajes de gente que no es cristiana, pero que quieren conocer. Entre ellos hay un musulmán que pues literalmente Dios ha puesto carga en mí para estarlo, no sé, evangelizando, pero mientras Él permita, sin presiones, sino las preguntas que Él nos haga, pues contestárselas a través de la Biblia. Y si Dios tiene propósitos con Él, estamos viendo que hay mucho propósito con ese tipo de gente alrededor del mundo. Se está viendo mucha gente que ya el Señor está salvando a mis hijos alrededor del mundo, y eso es otra de las señales de la venida del Señor. Entonces todo esto es nada más para dar principio a lo que vamos a aprender o a intentar aprender el día de hoy. Hemos estado aprendiendo a través de las escrituras. En estas clases pasadas estuvimos viendo lo que es el arpa espiritual. El arpa espiritual que está localizado a través del corazón, la voluntad, las entrañas, que son sonidos que salen a través de nosotros, que literalmente los tenemos dentro de nosotros, pero que no percibimos o no se nos enseña, o no aprendemos de que hay ese tipo de sonidos con los cuales podemos hacer guerra espiritual, con los cuales podemos pelear. Y al no estarlo haciendo, pues estamos literalmente, se le puede decir, ignorantes en la cuestión de la guerra, para guerrear nosotros en contra de las acechanzas del enemigo, para pelear nuestra pelea, para correr nuestra carrera. La gran mayoría de nosotros los cristianos estamos maniatados por falta de conocimiento. Hay mucho desconocimiento de las escrituras, o al menos de ciertas profundidades, porque todos con los que vamos a las iglesias aprendemos desde diferente manera o ángulos, pero este mensaje como que Dios lo escogió para ir más profundo. Entonces, en esta profundidad en la que estamos aprendiendo, pues hemos aprendido lo que es la guerra de los guerreros arpa, o el sonido del arpa que está dentro de nosotros. Pero aparte de esto, o sea, estoy tratando de llegar a esta conclusión de que tenemos algo espiritual, que no es nada más un cuerpo literal con lo que Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Es un cuerpo en el cual Dios puso cosas específicas en tu cuerpo. Primero para que lo cuides, segundo para que lo guardes, tercero para que se lo entregues a Dios y sirva para el propósito de Dios, que sea el templo, como la palabra de Dios menciona, que tu cuerpo es el templo de Dios, que literalmente sea el templo, y que Dios utilice ese templo para que recibas la presencia de Dios, para que se ensanche la presencia de Dios, para que te dé o te revele cosas a través de la misma presencia. Entonces hay muchas cosas que son espirituales que no alcanzamos a entenderlas
que ni siquiera intentamos analizarlas desde el ángulo espiritual. Entonces las recibimos en el cuerpo, nos gozamos, vamos a la iglesia, salimos muy motivados o salimos muy emocionados, pero literalmente la mayoría de las veces es emoción lo que sentimos, y esa emoción se desvanece. Entonces no hay nada firme dentro de lo que estamos haciendo a través del asistir a las iglesias o a través de estar o intentando orar, porque la palabra de Dios también menciona que hay diferentes tipos de oración, y estamos hablando de llegar a las partes espirituales. El hermano Manuel está llevando un estudio del corazón, donde habla que de dentro del corazón de los hombres, déjeme ver si lo tengo aquí para irlo mostrando y para que el Señor me vaya metiendo en esa parte para que se entienda. Aquí esto es Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres, o de dentro de los hombres, en otra palabra dice, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Esta parte es importante ir analizando, porque si sale un mal pensamiento proyectado a través de la boca, quiere decir que está guardado, que algo tienes dentro que ya lo mascaste, que ya lo has estado meditando, y que cuando sale a través de algo que estás diciendo. Todo esto es en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay algo que trabaja dentro de ti, que está en tu corazón, que el corazón no es un simple músculo el que sirve para bombear sangre. Es algo más allá, es algo que Dios puso para que entendieras, para que te sanes, para que te libertes, para que saques aquello que te está estorbando. Esto estoy hablando en la parte espiritual. Amén. Lo del alma también es espiritual, porque está en las entrañas y en la voluntad. Y si tú te fijas, y lo hemos estudiado, entonces no tienes literalmente un arpa física dentro de ti, sino que Dios utiliza las entrañas como cuerdas de un arpa, o como un arpa para proyectar cierto tipo de sonidos, para que las cuerdas que hay dentro de tus entrañas y tu voluntad saquen un sonido, para que este mismo sonido lo escuche el Padre, lo escuche el Hijo, y ellos mismos vengan y te ayuden en la guerra espiritual que probablemente puedas estar empezando a tener, o probablemente te hayas unido a alguien que está haciendo guerra. Entonces tú sirves de apoyo, y el Señor está llegando a servir de apoyo literalmente en ese tipo de guerra, porque la palabra de Dios menciona en Efesios, dice que tu guerra o tu lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados, gobernadores, huéspedes y potestades de maldad que habitan en los lugares celestes. Amén. Vienen a hacerte guerra, viven dentro de ti, tienes algo que efectivamente gobierna tu triple naturaleza cuando no tienes a Jesucristo correctamente insertado, o cuando no le das el permiso debido para que se mueva a través de tu voluntad, a través de tu cuerpo, a través de tu alma y a través de tu espíritu. ¡Santo! Estoy hablando de que el corazón salen malos pensamientos y otras cosas más. Amén. Amén. Pero son espirituales, de ahí sale. Amén. Para hacerte que tu carne peque. Aleluya. Para hacerte que tu carne vaya y cometa pecado delante de Dios. Santo. Esto viene a través de pensamientos, porque primero viene el pensamiento y después estás mascando Aleluya. el pensamiento, lo mascas, hasta que sale a través de la voz y luego sale a través de actitudes. Todo esto es un conjunto de cosas que están gobernando la parte de tu corazón. Ahora, si entiendes o vamos entendiendo, te estoy dando todo este resumen porque voy a empezar a hablar de las 16 mentes del ser humano. Y las 16 mentes es algo espiritual que está dentro de ti, que no las ves, que no las alcanzas a analizar, que ni siquiera sabías que existían. Mucha de la gente Amén. no sabe que ¡Santo! existen, más aún sin embargo están. Jesús. Y están alojadas en ciertas áreas específicas de tu cuerpo. Aleluya. Tienen Aleluya. esa particularidad de gobernar ciertas áreas de tu cuerpo, alma, espíritu y tu voluntad. Amén. Entonces, Amén. si vamos entendiendo la parte espiritual y haces a un lado un poco la carne, que es la que te hace pecar, y haces a un lado los pensamientos que te contaminan a través de todo tu ser, y permites, Sí. aleluya, y le entregas estos pensamientos y los llevas cautivos delante del Señor, entonces vas a permitir, si clamas la sangre, vas a poner un sello sobre tus pensamientos para que la palabra de Dios que el día de hoy va a empezar a soltarse o se va a entregar,
llegue en determinado porcentaje y haga algo dentro de tu parte espiritual para que Amén. después se vea reflejado Aleluya. en tu parte carnal o terrenal. ¿Me estoy estoy explicando? Sí, Entonces, la gran mayoría de las veces los cristianos no analizamos la parte espiritual. Amén. La gran mayoría de las veces vamos, nos congregamos, participamos de la oración, pero ni siquiera percibimos de que en esa oración algo espiritual tiene que suceder, va a estar sucediendo y tiene una secuencia y una consecuencia. Amén. La oración tiene su secuencia y la oración tiene su consecuencia después de que hayas practicado la oración como debe ser. Amén. En los diferentes niveles que Dios te haya enseñado. Amén. Entonces todo esto es una repercusión. Si usted se fija, aleluya, es que no quiero hablar mucho de esto, pero voy a meterme tantito en esto si Dios me permite. Amén. Amén. Se está acelerando mucho lo de la inteligencia artificial. Amén. Y están declarando, ya está descarado, esta área ya está descarada, ya están reflejando cómo trabaja o cómo está trabajando la inteligencia artificial para manipular y para gobernar al ser humano Amén, amén. tarde o temprano en el 100% de su naturaleza. Amén. Entonces está tomando control a través de estas ondas que emiten lo que es el internet. Amén. Están ya llegando y si usted se fija, o sea, son ondas como cuando usted avienta una piedra al agua y empieza a hacer esas ondas expansivas. Es lo mismo con este tipo de ondas que vienen a través del internet o a través del radio o a través de lo que son las frecuencias Amén. que se utilizan, que no se perciben literalmente en el cuerpo, pero que están repercutiendo y están haciendo un efecto literal en todos Amén. los cuerpos de los seres humanos y también incluyendo animales y plantas. Aleluya. Bendito sea. Están tratando de llegar a esa parte para que no tomes control y Jesucristo no tenga la oportunidad de venir y gobernar tu vida. Amén. Eso es lo que está sucediendo a través de lo que es el internet, a través de todo lo que son el permanecer en la computadora, sobre todo en temas que no incluyen a Dios. Amén. Entonces, ellos están tratando de combatir, sin que te des cuenta, el mismo principio bíblico que sale de la palabra de Dios, que es el sonido. El sonido emite ondas. El sonido, cada vez que tú gritas, depende de la intensidad del grito, provocas ondas que hacen y proyectan y llegan hasta determinado rango en cuestión de el sonido. Eso te ayuda para repeler. Eso te ayuda para hacer a un lado las acechanzas del enemigo cuando estás intentando llegar a un nivel espiritual. Gracias, Señor. Por eso es importante que cuando vayas a tu congregación o cuando estés en tu cuarto de oración o cuando estés intentando orar, que permitas que tu voz salga. Gracias. Que salga en la intensidad que puedas. Aleluya. Muchas veces no se puede porque estás en un conglomerado de departamentos o afectas a los vecinos o afectas al que está durmiendo en la casa pero sí es importante que dejes que tu voz salga porque Dios quiere seguir haciendo guerra a través de tu triple naturaleza. Cuando permites esto, entonces te vas a mantener o vas a mantener a raya el ataque del enemigo. ¿Me explico? Amén. Si no estás haciendo nada, entonces estás siendo invadida porque estás permitiéndole al enemigo que venga y te robe. Amén. Estás permitiéndole al enemigo que venga, entre y tome posesión de lo que debería de tomar posesión Jesucristo. Amén. Pero como no estás haciendo lo que la palabra de Dios menciona que debes de hacer o que tenemos que estar haciendo, pues somos presa fácil para las acechanzas del enemigo. Ayúdanos, Jesús. Entonces, entendiendo que dentro del corazón hay partes que son espirituales y que tenemos que poner a trabajar para que el corazón sea limpiado de todo esto que menciona Marcos 7:21. Lo leemos para que se entienda Amén. un poquito, porque estas son las clases que está dando el hermano Meni. Lo tengo aquí en la pantalla, Este Aleluya. está en otro idioma. en otra versión, ¿no? Marcos 7:21. Amén.
A ver, ¿lo tiene, mijo? Sí, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque de dentro del corazón de los Ahí hombres. deténgase. Ahí dice corazón, ¿verdad? Sí, amén. Ok. Adelante, porque de dentro, Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, punto número 1, los adulterios, 2, las fornicaciones, 3, los homicidios, 4, los hurtos, 5, las avaricias, 6, las maldades, 7, el engaño, 8, la lascivia, 9, la envidia, 10, la maledicencia, 11, la soberbia 12. y la insensatez. Son 13 cosas. Pregunta número 2. Ya, ¿Qué está atacando esto que sale del el corazón? nombre. Los El nombre. nombres. Los 12 nombres del gobierno del Señor. Amén. Entonces, si está saliendo esto de dentro de ti, entonces quiere decir que Tenemos el nombre al revés. estás ofendiendo El nombre. la naturaleza del nombre de Dios. Amén. Probablemente cuando estás en ignorancia, Dios permite el pecado de ignorancia porque hay sangre por la ignorancia. Perdóname. La ignorancia. Entonces, cuando clamas esa sangre por ignorancia, viene el perdón, Amén. viene a redimir esa parte. Amén. Pero, ¿qué si ya sabes que estás ofendiendo el nombre del Señor y todavía permites que esto te gobierne? ¿Quiere decir que no te interesa? ¿Quiere decir que no sabes qué hacer? ¿Quiere decir que te falta entendimiento? ¿Qué es lo que quiere decir? Cada uno analicémonos para que después del análisis pongamos por obra en esa área lo que está saliendo de nuestra boca. Que ofendemos al Espíritu Santo porque cuando ya sabemos. Sí. Todas estas áreas de ofender el nombre directamente estamos, porque si usted se fija, por ejemplo, en el bautismo es en el nombre. Y si está ofendiendo el nombre, está ofendiendo la triple naturaleza o la triunidad de Dios. En las tres áreas. Porque lo ofende en la carne, lo ofende en el espíritu y lo ofende en la naturaleza de Dios. Amén. Amén. Y quiero agregar, lo ofendemos, porque Lo ofendemos. cada uno de nosotros lo hacemos todos los días. Amén. Alguno otro. Porque nos falta conocimiento, porque nos falta Amén. ser un poco más espirituales, porque nos falta entender ciertos principios bíblicos que Dios establece para dejar o empezar a dejar de hacer o de ofender. Entonces, esto es en la parte del corazón, pero ya hablamos en la parte del alma. Entonces, no es nada más tener corazón, páncreas, estómago, entrañas. Más adelante, si Dios quiere, le voy a hablar de la naturaleza de los riñones. Cómo esa balanza ofende. Y cuando estamos enfermos de los riñones, Dios está diciendo algo a través de esa enfermedad. Los filtros. Si entendemos la parte espiritual de la enfermedad que hemos provocado nosotros en el mismo cuerpo, estoy tratando de llevarlo, mis hijos, a través de cómo hemos dañado nuestro cuerpo para decirle cómo hemos ofendido a Dios. ¿En qué área Dios nos está diciendo, esto me ofende? Esto que tienes en tu cuerpo, tú lo provocaste y estás ofendiendo una parte de lo que yo puse Amén. en la parte espiritual. Si sanas esto, yo prometo sanarte esto. Si quitas aquello, yo me encargo de lo otro. Porque la carne yo la hice, dice el Señor. Amén. Yo puse cada parte en tu cuerpo. Yo conozco, sé. Entonces, todo esto, órgano por órgano, analícelo. Vea la función del órgano y se va a dar cuenta que hay una función especial de parte de Dios en ese cuerpo y por algo y para algo lo puso. Si el cuerpo y ese órgano no están trabajando correctamente bien, quiere decir que hay una ofensa de mi cuerpo hacia lo que Dios hizo.
yo le estoy diciendo al Señor, no me importa. Cuando yo tomaba, yo le decía al Señor, no me importa lo que hagas con mi cuerpo, destrúyelo. Que se destruya, no me interesa. Cuando fumaba igual, estaba renegando en contra de Dios. Pero había mucha ignorancia en mí. No entendía todo eso que hoy más o menos estamos entendiendo. Amén. Entonces, si tengo el páncreas afectado, estoy ofendiendo a Dios en cierta área. Amén. Si me detectaron diabetes y ya el páncreas no trabaja, en algo estoy ofendiendo a Dios porque ya hice que algo que tengo dentro de mí deje de funcionar. Amén. Estoy quitando la funcionalidad que debe tener el órgano que Dios puso, Amén. porque no lo puso ni mi papá ni mi mamá. Él lo formó. Amén. Amén. Cada partícula que tú tienes dentro de ti, Dios la formó. Amén. Aleluya. Jesús. Entonces, Gracias, Jesús. Él se tomó la molestia de formarte y tú te tomas la molestia de afectar lo que Dios formó. Santo. Santo Dios. O nosotros nos tomamos de afectar. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente los ríos que Dios separó. Empezó con un río y luego empezó a separarlos a través de toda la tierra. Vea los conductos de las venas a través de todo su cuerpo. ¿Cuántas están obstruidas? Como si el corazón fuera la madre. Y todas las Como si el venas, corazón los fuera ríos. el Edén, mi niño. Y de ahí sale el primer río. Y luego de ahí se distribuyen todos. Y luego regresan ahí. Y vuelven a salir. Pero en alguna parte se estanca. Amén. Porque no hay continuidad. En otras partes mucha gente ha tapado para apropiarse de los ríos o de los arroyos. Amén. Y luego dicen, es que el agua siempre vuelve a su cauce. Porque Dios estableció. ¿Por dónde? ¿Hacia dónde? Y hay gente que tapa. Usted y yo somos esas gentes. Estamos tapando con lo que comemos, Amén. con lo que bebemos. Porque nunca hemos entendido que Dios quiere un cuerpo sano. ¿Verdad? Aleluya. Nunca hemos analizado eso. Amén. Nos encargamos de destruirlo. Amén. Esta semana pasada me tocó platicar con alguien que está enfermo y pues ya hasta que estamos viejos o ya hasta que aparece algo, entonces sí ponemos atención. Hasta que, uy, es grave esto. Mientras tanto, no. Le meto lo que quiero al cuerpo, lo destruyo a través de... hasta que brinca eso que me lleva a un hospital y probablemente tenga una cirugía o probablemente quede en la plancha de operaciones. Jesús. Y entonces sí me alarmo, Aleluya. pero mientras tanto no me alarmaba. Entonces, estoy tratando de mencionar en la parte espiritual, a través de lo literal. O sea, cuando sea la gran tribulación, ahí es donde me voy a alarmar, entonces. Me voy a paniquear, Señor, me quedé horas y pero yo pudiera haber hecho esto y aquello, pero no lo hizo, mijo. Porque yo tenía que haber orado, sí, pero no oró. Yo tenía que haber danzado, pero no danzó. Tenía que haber gritado y no gritó. Jesús. Ahora es tiempo de hacerlo. Bueno, pues si le da el entendimiento, hágalo. Mientras hay tiempo, hay la oportunidad. Sí, Amén. pero ¿qué del nivel espiritual que usted debería de haber tenido que no obtuvo? ¿Qué del crecimiento que debería de haber tenido a través de todo ese tiempo? Amén. Y no lo tuvo porque sus ocupaciones, por lo que usted quiera, por falta de ganas, por lo que sea. Ahí es donde nos vamos a dar de topes. Por eso es importante entender
que hay algo espiritual dentro de nosotros que nos está robando la parte espiritual. Amén. Amén. Hay algo que está atacando la parte espiritual y está atacando el templo de Dios, que es tu cuerpo. Amén. Amén. Tus antojos están atacando tu cuerpo. Amén. Amén. Lo que comes cuando viene el deseo desde aquí está atacando tu cuerpo. Es el templo. Amén. Están atacando la parte espiritual a través de un antojo natural, Amén. a través de un deseo natural. Y entonces vengo yo y digo, al cabo nomás es poquito. Nomás hoy. Mañana ya empiezo todo otra vez. Ya me di el gusto. Y resulta que mañana no pude hacerlo porque mi fuerza de voluntad va menguando. No tengo esa fuerza de voluntad. Estoy tratando de que entendamos, mis hijos, que no somos nada más manos, pies, ojos, nariz. Hay algo más allá. Hay algo más importante que tengo que poner atención a ello. Amén. Gracias, Que Cristo. tengo que interesarme en esa parte que sí es muy importante para Dios. Amén. Amén. Y que si es importante para Dios, debería ser importante para mí. Amén. 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 Y entonces, después de toda esta alaraca que me llevó buen rato de tratar de explicarles lo que es la parte espiritual de lo que tenemos dentro, que son riñones, que más adelante hablaríamos de él, que son entrañas, que las entrañas es el arte, que el corazón tiene algo muy importante que hacer en nuestra espiritualidad y que no le tomamos la debida importancia que debe tener. Pero, ¿alcanza a leer desde ahí, hermano? Sí, sí. ¿Si las llega? Creo que sí. Empezamos con la clase del día de hoy, mis hijos, y esto es las 16 mentes del ser humano, para que vaya... Aquí sí va a haber muchas escrituras, y entonces vamos a ver muchas escrituras. En el anterior estudio que teníamos, hermano Víctor, no había tantas escrituras, aquí sí. Adelante, mijo, por favor. Dice, a través de la Biblia vemos las 16 diferentes palabras usadas para describir las partes o facultades mentales del hombre. De ahí que usamos el término de 16 mentes. Por favor, entiéndase que estamos hablando de aspectos de nuestro ser. Entre paréntesis, el proceso de nuestros pensamientos y sentimientos. No estamos hablando de tener personalidades múltiples. En las traducciones al inglés de la Biblia, las palabras para corazón, alma, espíritu y mente son a menudo usadas de una manera intercambiable, sin preservar las distinciones sutiles en el texto hebreo. Sin estas distinciones, uno no puede entender los aspectos importantes de la verdad de Dios. Cuando estamos menos familiarizados con un tema, muy a menudo junta uno las cosas en una sola categoría general. Por ejemplo, la gente indígena que vive cerca del Ártico tiene muchas expresiones diferentes para la nieve, mientras que para aquellos de nosotros que vivimos en clima más cálido, todo es simplemente nieve. Esa es la razón por la que en hebreo, como cuando neva, y a veces nomás es puro snow, el idioma original de la Biblia, Dios preservó estas distinciones para que pudiéramos entender de mejor manera nuestro ser. Cuán maravillosamente hemos sido creados y cómo dejar a Dios santificar nuestro ser entero para hacernos uno con Él. Ahí me voy a detener un poco, mis hijos, porque sin querer queriendo, dijo cierto personaje de la televisión, sin querer queriendo, todos estos días, el hermano Manny, yo y algunos de la congregación hemos estado hablando de lo maravilloso que es Dios y cómo se empieza a mostrar Dios a través de las cosas que hay. Ayer íbamos hablando de los colores de las aves. Cuán diferentes y cuán maravilloso es el Señor a través de todos los colores que existen en las aves. Y me decía el hermano Meni, bueno, eso no me maravilló tanto.
lo que más me maravilló fueron los colores en las mariposas. Dice, ahí también hay una gran variedad de colores que muestran el poder de Dios. La infinidad, ¿cómo se le podría llamar? La infinidad, o no, es que quiero ir más allá de cómo Dios en esas pequeñas cosas se muestra y nosotros tan indiferentes ante todas esas cosas. Lo mismo estoy tratando de mostrarle en la parte espiritual. Cómo estamos tan impuestos a ver la cantidad de mariposas en su diversidad de colores. Cómo estamos impuestos a ver la diferente clasificación de aves con sus diferentes colores, tamaños, figuras. Y los vemos y nomás qué bonito, pero no vemos al creador de todas esas aves. ¿Quién las creó? ¿Quién les dio el color? ¿Quién les dio el tamaño? No lo analizamos. Los diseños, porque tienen diseños estampados. Íbamos hablando de todo esto, de cada una de las maravillas, gracias hermana Laura, y hablábamos también de los copos de la nieve. Dice la ciencia, o los científicos, que no hay uno solo igual. A través de los tiempos, de las cantidades de nieve que ha caído desde que la tierra es tierra, hasta ahorita no hay una sola figura idéntica de un copo de nieve con otro. Cristo vive. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Entonces, si entendemos o empezamos a analizar desde esa parte a Dios a través de los cerros, a través de las nubes, a través de los árboles, porque usted ve la diversidad de los árboles, cada uno con su diferente ramaje, cada uno con su diferente tipo de hojas, pero no los analizamos. Aleluya. Estamos tan impuestos a verlos. Y aún verdes, pero Acostumbrados. una Diferentes gama de tonos. diferentes verdes. Sí. Estamos hablando de la parte terrenal. Hablemos de la parte del mar. Cuénteme. Cuénteme los colores, cuénteme los tamaños, cuénteme la diversidad de peces, cuénteme la diversidad de formas, cuénteme. Pero no lo analizamos porque somos, yo le llamaría tontos, porque vivimos por vivir. Ignorantes. No ponemos atención en el Dios que creó todas esas cosas. Amén. Y estamos hablando de ciertos tipos de tamaños. Por ejemplo, las nubes tienen cierto tamaño, la tierra tiene cierto tamaño, las aves tienen cierto tamaño, los peces tienen cierto tamaño. Hábleme del mundo microscópico. Hábleme de esa diversidad. Hábleme de eso que Dios hizo para que nosotros no nos muramos, porque el mundo microscópico sirve Amén. para que usted y yo, Es como hablar de diferentes universos. sí, Amén. pero dentro de esto vivimos por vivir. Fíjese que Amén. su vida y la mía se vuelven tan monótonas, tan religiosas, tan estrictas. Me levanto a tales horas, trabajo a tales horas, hago esto, y otra vez es una rutina, una rutina y una rutina y una rutina, y nos perdemos de todo lo que Dios hizo. Todas las maravillas Dios las puso para que nos asombráramos. Decía el hermano Manuel, dice, eso se me figura como los Chinan o Chanin, ¿cómo se llaman los ángeles? Que se están asombrando cada segundo con Dios. Sí, hermana Laura. A mí en estos días pasados le decía yo a mi hermana Adriana, le decía, mira, esta persona diserta de cualquier cosa tan pequeña. Le digo, ¿cómo la analiza? Amén. Como estilo Salomón. Aleluya. Le Amén. digo, nomás que en la palabra. Amén.
Salomón era la naturaleza y esta persona en la palabra. Y luego le digo yo, ¿cómo nos hace ver un mundo en una sola cosita? Y Amén. le digo yo, me maravillé. Digo yo, ¿cómo alcanza a ver, a percibir esas cosas? Y le digo yo, qué maravilla. Y Amén. nosotros, así nomás. Sí. Decía A la usted, el hielo ayer. ¿Qué decía el hielo, hermano mío? ¿De dónde procede? ¿Quién lo creó? ¿De dónde sale? ¿De dónde procede el hielo? ¿Quién sabe? Aparte de usted. ¿De dónde? A ver. La Biblia sabe. ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Se fija que vivimos por vivir? Del aliento frío de Dios. Es una parte de donde sale. Pero hay un vientre, ¿verdad que sí? Hay un vientre helado de Dios. Y de ahí sale el hielo. Y el juntar dos alientos. Aleluya. Dos alientos, el frío y el caliente, hace que El vapor suceda. Las sale. glorias. Aleluya. 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 Entonces, Las tormentas, aleluya, santo. Aleluya. Ja. analizando nada más este tipo de cosas, mis hijos, Santo. deberíamos de mantenernos tirados al piso, agradeciendo, Amén. llorando Amén. por este Dios que Alabado tenemos, sea. que nos salvó, Amén. por este Amén. Dios que algún día, tarde o Ah, temprano, vamos a estar en aleluya. su presencia. Gracias, Y Señor. que Él nos va a decir, Aleluya. buen siervo fiel en lo poco, Aleluya. fuiste fiel en lo mucho, te pondré. Pasa, Aleluya. pasa, Entra el gozo Aleluya. de tu Señor. pásale, porque aquí, a lo mejor en la tierra sufriste, pero aquí está el gozo. Y el gozo del Señor mi fortaleza es, dice. Amén. 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 Entonces, para poder sumergirnos, irnos Aleluya. empezando a meter en esta área que es más profunda, que es más difícil de entender, que es más difícil de analizar, pero que es necesario que la estudiemos porque si está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que tenemos que ser enseñados, porque toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instituir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces quiere decir que Aleluya. si es palabra de Dios, tengo que empezar a estudiar palabra de Dios, Amén, aunque aleluya. tenga que irme a la parte de las raíces Aleluya. hebraicas para poder Amén. medianamente entender, saber que es Amén. verdad lo que la palabra de Dios Gracias, dice Jesús. y que me quiere Aleluya. llevar a algo más profundo, que no me Aleluya. quede por encimita, Amén. que vaya y escarbe y llegue hasta donde está la roca Amén. del Hijo para que Amén. mi casa tenga un buen fundamento. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a seguir con esto. Santo. Lo voy a hacer más pequeño para que se vea, porque esto se parece Aleluya. mucho a otro que viene enseguida. Si alcanza a verlo ahí en la pantalla, me dice, y si no, déjeme tratar de hacerlo un poco más pequeño. Aleluya. Déjeme intentar a ver si lo tengo aquí un poco más pequeño o no. Entonces, déjeme ver vista aquí. Aquí en vista lo voy a tratar de hacer más pequeño. Ya no me deja. Bueno, le pongo lo de arriba para que vea. Estas son las 16 mentes ejemplificadas por la reverenda Hicks, que solamente Dios le pudo dar dado este plano espiritual a la reverenda Hicks de cómo las puso en el cuerpo. Y esto ya lo hemos estudiado y es una pregunta para el hermano Víctor. ¿Cuántas mentes hay en la voluntad, hermano Víctor? 4, ¿Y en el cuerpo? 4, ¿Y en el espíritu? 4, ¿Y en el alma? 4. Entonces suman 16. Amén. Y aquí está ejemplificado, en esta parte que le estoy poniendo aquí, está ejemplificado el cuerpo, el alma, el espíritu y la voluntad. Ajá. Entonces, todo esto es un diagrama que representa también, aleluya, aquí pone las 16 mentes, pero más adelante pone la triple naturaleza. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque viene siendo lo mismo explicado desde diferente ángulo a través de los 5 sentidos naturales, espirituales, almáticos y la voluntad. Amén. Entonces, si va
metiéndose un poquito en el entendimiento, pidiéndole ese entendimiento al Señor o recibiéndolo de parte de Él, entonces va a entender un poco más la profundidad en la que Dios quiere empezar a hablarnos. Amén. En su cuerpo hay 4 mentes. Amén. En su alma hay 4 mentes. En su espíritu hay 4 mentes. Y en su voluntad hay 4 mentes. Amén. Gracias, Jesús. 16 en total. Amén. Aleluya. ¿Sí? Amén. Ok. Amén. Entonces es el número del Señor. Amén. Amén. Entonces, poco a poco, no se traume, porque anteriormente en el estudio, cuando intenté que estudiáramos el hermano Víctor y yo este tema, veníamos de un estudio que hablaba de las almas. Entonces empezamos a confundirnos con el estudio porque lo relacionábamos y nos quedábamos como que confundidos. Entonces no quiero meter esa área para que el Señor empiece a despejar todo lo que haya sido confusión, para meternos de nuevo en este estudio, para irlo llevando poco a poco. Ok, Amén. Amén. fíjese bien. Las 16 mentes tienen o contienen la rueda mental del hombre, que consiste en un ring. ¿Quién sabe qué es un ring? Aparte del de boxeo. No estoy hablando de eso. Como Estoy de hablando las ruedas del carro. Eso. Sí, como el de la rueda de una bicicleta Ok. o con de la rueda de una motocicleta que lleva sus rayos. El sostén. ¿Sí? Por ¿Para eso. qué? Para poder sostener el peso que va a venir sobre la rueda. Estos rayos sirven de Soporte. resistencia o soporte para soportar el peso que viene aplicado Amén. encima Aleluya. de la rueda. llanta. Amén. ¿Sí? Amén. Y aparte tiene un eje. ¿Sí? Está el eje donde va a tener el movimiento. O sea, es nada más para darnos una idea de cómo Dios establece todo esto, tratando de explicarnos un poquito a través de las cosas normales y naturales. Vamos al número 2. Bueno, el 1, el ring. El 2, el centro. 3, radios. El 4, el eje de la rueda. La rueda mental del hombre consiste de 4 niveles diferentes de procesos mentales en el ring de la rueda, 4 niveles en el centro, 4 niveles diferentes en los radios y 4 niveles diferentes en el eje de la rueda. Todos estos niveles tienen su origen en las 4 letras del nombre tetragrama del Señor. Aleluya. Todas tienen el nombre, tienen su raíz, de ahí vienen, de ahí salieron con una idea muy poderosa. Y entonces el nombre del Señor es Yuhe-Bauhe, su santo nombre. Amén. Y dice la reverenda Hicks, cuando menciones el nombre, siempre después del nombre, utiliza la frase, bendito sea su nombre. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Cristo es Porque bueno. este nombre merece toda reverencia, Amén. Bendito Jesús. porque es tan santo Aleluya. que tienes que agregar esa parte de Amén. bendición. Amén. 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 Perdónanos, Amén. Señor. Y entonces, esa parte también es ignorancia de parte de nosotros, hermana Laura, no se preocupe. Aquí, esto ya lo ha dado el hermano Manuel, pero vamos ahí. Santiago 3, 6. Por favor, y lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque esto lo habla Santiago para que veamos que la creación que menciona Santiago no es la tierra literal, sino es esta creación que Dios hizo en forma de una rueda. ¿Lo tiene, hermano Víctor? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Adelante. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Léamelo de nuevo, por favor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿La lengua qué hace? Vaya. Mata. ¿Cuál la lengua? vida. Diga. ¿Cuál? Nuestra lengua. La propia, la de cada uno de nosotros. ¿Qué inflama? La rueda. La rueda. La rueda de la creación. ¿Cuál rueda? Esta triple naturaleza que está en forma
de rueda dibujada en esta triple naturaleza y en estas 16 mentes que Amén. están alojadas literalmente en este cuerpo. ¿Me estoy explicando un poco? Amén. Sí, amén. Amén. ¿Vamos entendiendo un poquito, hermano mío? Amén. Amén. Yo sé que usted vuela más, pero necesito bajarlo para que me ayude cuando lo necesite. Entonces, son cosas que están en nosotros, que Dios puso en nosotros, pero que es necesario ir analizando parte por parte, así como hemos estudiado un poco la microbiología o los microbios que están dentro de nuestros intestinos, que yo lo he hecho, que afectan nuestro cuerpo. Así queremos ir escarbando en estas 16 mentes que literalmente Dios puso dentro de nosotros. Ah, santo. Amén. Aleluya. Entonces, vamos dándole la importancia que debe tener estas mentes para la que Dios le abra el entendimiento. Miren, aquí quiero detenerme un poquito. Nosotros somos faltos de entendimiento, Amén. todos. Amén. Pero, por ejemplo, va a haber una mente de las que vamos a estudiar que a usted se le va a abrir más que a mí. Amén. Por favor, si esa mente se le abrió y puede explicarnos de una mejor manera a los que no alcanzamos a entender, póngase de pie y explíquenos. Porque esto no es tan fácil de entender. Esto va más allá del entendimiento regular del ser humano. Sí, amén. Por eso, si en la eternidad pasada, en los lomos de Dios, cuando usted estaba en los lomos de Dios, le fue explicado de mejor manera una de estas mentes y nos puede ayudar para poder aprender, entender y juntos caminando hacia un mejor entendimiento, hágalo, Amén. hágalo. Aleluya. Porque su forma de analizar es muy diferente a la de cada uno de nosotros. Jesús. Entonces, si yo me quedo corto y usted está entendiendo más y está yendo más, tome la palabra y díganos qué Dios le está regalando como punto extra de lo que estamos estudiando. Eso necesito que exista en esta clase, exista en esta forma de aprender, sobre todo en esto que Dios nos está llevando al entendimiento de estas 16 mentes que apenas vamos empezando, que no las hemos entendido, que sabemos que existen, que sabemos que ahí están, pero nunca las hemos estudiado. Y creo que dentro de las iglesias de Christ Gospel Churches no he visto estudios de las 16 mentes literales, porque la gran mayoría de nosotros no alcanzamos a entenderlas al grado de poder explicarlas. Pero la palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué tengo que dejar de estudiar o dejar de leer algo que está en la palabra de Dios, que Dios me dice que necesito aprenderlo, por miedo a que usted sepa más que yo? O a que usted me explique un poquito mejor de lo que yo estoy aprendiendo. Al contrario. Eso a mí me insta para que, si Dios le abre el entendimiento mejor a usted que a mí, se levante y me explique el tema que está aprendiendo mejor que yo. Yo no estoy peleado para que usted me lo explique desde su ángulo, para agregar a mi ángulo lo que ya estamos estudiando. ¿Me expliqué? Amén. Se ha desarrollado ya. Sí, hermano Manuel, lo escucho. Permitamos que se vuelva en esta que trata de decir el pastor, lo que Dios hizo con Felipe y el eunuco. El eunuco leía y Felipe Interpretado. ¿No? le fue diciendo de qué se Amén. trataba. Si es que Dios abre a alguien. Sí. Sí. Acabo y no les he comentado a mis hijos. Estoy viendo a un pastor de Christ Gospel Churches. Tiene el mismo sistema de enseñanza que Dios me dio. Igualito, así como lo estamos haciendo. Entonces, él toma la enseñanza, pero sí, como dice mi esposa, o sea, la opinión concisa. ¿Para qué? Para que sirva
de bendición al que está escuchando. Agregue lo que Dios le está dando sin ponerle ni quitarle. Ponga y aporte lo que Dios le está enseñando. O a lo mejor, dentro de la ignorancia propia, el no estar entendiendo, que también es válido. Algo se atoró, algo pasó una mosca y le quitó la atención al estudio y entonces Le robó la mosca. le robó, sí señor. Sí, ¿Cómo señor. una mosca me va a robar? Sí, señor. Nos tocó, sí hermano Meni, es cierto, es verdad. Nos tocó en una convención cuando estaba la reverenda Hicks que tuvo que mandar a que mataran una mosca porque no la dejaba predicar. Amén. Créamelo que es cierto. Créamelo que el enemigo va a utilizar Cualquier cosa. lo que él quiera, si el estudio es profundo y si va a haber entendimiento de la palabra y si va a llegar a la Ya. parte importante de Ya. la persona, entonces va a tratar de quitar y de desviar el estudio. Entonces, es importante, muy importante que pongamos atención, pero si se le escapó algo, la misma iglesia puede estar ayudando y aportando. Jesús, 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 Aleluya. Jesús, Amén. Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Entonces, vamos a continuar, hermano Víctor, por favor. La palabra hebrea. Dice, la palabra hebrea para rin significa la orilla extrema o la parte superior de la rueda. Aleluya. El rin de la rueda mental del hombre forma una periferia de sus facultades mentales. Bendito. La palabra para rin en la versión bíblica del rey James es llamada rueda o gab en hebreo, que significa una curva. La palabra rin viene de la palabra raíz hebrea gabab, que significa curvado, defensa, el rin o curvatura de una rueda. Vamos a leerlo de nuevo para que más o menos se vaya quedando. Adelante, hermano Víctor, por favor. La palabra hebrea para rin significa la orilla extrema o la parte superior de la rueda. El rin de la rueda mental del hombre forma una periferia de sus facultades mentales. La palabra para rin en la versión bíblica del rey James es llamada rueda o gab en hebreo, que significa una curva. La palabra rin viene de la palabra raíz hebrea gabab, que significa curvado, defensa, el rin o curvatura de una rueda. Gloria a Dios. Y entonces, si usted está afectado de sus facultades mentales, tiene afectado el rin. Amén. Amén. Entonces tendría que enfocarme en el rin. ¿Sí o no? Esto vamos poco a poquito porque vamos a ver cuáles mentes están en el rin. Amén. Y vamos a orar por las mentes que están en el ring para que sean enderezadas Amén. y para que las facultades mentales sean corregidas, Gloria a Dios. enderezadas. Y la persona vuelva a tomar, si Dios quiere, su parte de cordura. Aleluya. Sí, adelante, te escuchamos. Cuando un rin, esa rueda está desanivelada, no puede girar rodando perfectamente bien, sino que hay controversia, hay como atoramientos al girar, y a veces así nos pasa a nosotros, cuando nuestras ruedas mentales, que viene siendo las mentes que Dios le dio al hombre, están siendo truncadas o desviadas. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros, mis hijos, tuvieron bicicleta de jovencitos? Amén. ¿Cuántos rampeaban con él? ¿Usted? ¿A cuántos se les echó a perder el ring? Muchas veces. Y entonces el ring empezaba a hacer esto. Colección de ritmo. Sorry. Eso me lleva a la cojera espiritual. Sí. Amén. Amén. A veces sí, a veces no. Sí. Amén. Va y ven. va y ven. Entonces,
empezar a entender que lo Traemos literal mal el río. es deep. Digo yo porque yo. Amén, adelante. Amén. Y si nos fijamos, el rin es el sostén de todo el peso del carro y de quien se sube en el carro. Aleluya. Nos vamos a llevar. Es que literalmente, ¿Sí? literalmente está hablando de nosotros. Sí, amén. Entonces, apropiémonos del área en que estamos afectados para que Dios corrija. Porque nos afectamos a nosotros y al vecino. Traemos la afección. Ahí lo llevamos. Ese movimiento, hermano, Sí. ese movimiento. Si las demás bicicletas vienen normal y la suya viene así, Tumbar a otro. va a perjudicar literalmente a los demás. Hemos visto en las competencias Sí. cuando a un corredor se le atoran cuando van corriendo y se cae y tumba a otros. Se vienen todos o la mayoría. Amén. Sí. Entonces, quiero que vaya, y es una de las mentes que Dios ha acelerado en esta congregación. Sí, Se me venía, digamos, una persona con adicciones, sí. afecta a toda su familia o a más personas. Amén. Es un rin Incluyendo a la sociedad. muy chueco. Agarra El pareja. rin es como, me viene como si fuera una faja Aleluya. para la mente, como Dios puso fajas al mar, ¿verdad? Para que no se salgan de sus límites. Amén. Entonces, pues la palabra de Dios, digamos, es una faja para nosotros, para no salirnos Del límite del límite que Dios ya marcó. ya estableció. Amén. Eso me acaba de decir la hermana Adriana. Yo le preguntaría, ¿a cuál mar le puso fajas? ¿A cuál mar le puso fajas? Pues está el mar de los recuerdos, Al mar del olvido. el mar del olvido. Porque si de por sí solito Leviatán lo usa, imagínense si se desborda solo. Puso control sobre ese mar. Amén. ¡Jesús! Aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a continuar, bendito Dios. ¡Aleluya! Amén. En Ezequiel 1, ¡Jesús! 18 y 19 creo. Sí. Vamos a ver si Amén. es 18 y 19. Llegue a sus 60, hermano Víctor y hermano Manuel. Sí, amén. Aleluya. Aquí está hablando de los seres vivientes. Ayer mi esposa predicó de los seres vivientes, de los 4. 19. Aleluya. Sí, nada más para dar contexto, vamos a leerlo para que las personas entiendan de qué estamos hablando. Aleluya. Desde Y el cuando 14. lleguemos al... es que está todo. Ujú. Sí. Sí, bueno, vámonos desde el 1 y llegamos al rápido. Dele en la 60, hermano Víctor, y yo me quedo aquí estacionado en 18 y 19. ¿Hasta el 1 entonces? Sí, y en el 18 y 19 ponemos atención. Adelante para que se grabe. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Queber, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso Tempestuoso. y una gran nube, con un fuego envolvente, y Este es el cargo de fuego alrededor, del Señor, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, centelleaban a manera de bronce muy bruñido.
Debajo de sus alas. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenía manos de hombre, y sus caras y sus alas para los 4 lados, por los 4 lados. Con las alas se juntaba el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cerca de hombre. Era cara de hombre. Y de cara de león al lado derecho Cara de de los hombre, 4. cara de león. Y cara de buey a la izquierda de los 4. Ok. Asimismo había en los 4 cara de águila. Aleluya. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de Del crisólito. y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaba se movía hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. 19. El 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Ok, ahora vamos aquí en la 1909, le leo el 18. Y sus cercos eran altos. Vea la diferencia entre la 60 y la 1909. Sus cercos eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las 4. Dice, y cuando los animales andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los animales se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Ahora vamos al estudio para que vea que aquí dice sus cercos, y los cercos es la palabra para rines, y quiero que vayamos ahí para ver si es verdad lo que estamos viendo. Aleluya. Dice Aleluya. sus ruedas. No me regresé a ver. Levantándose. ¿Qué le dije que era? Más que Ezequiel 1:18. En el 18. sus cercos eran altos y espantosos. La palabra para cercos. Está agarrando varias cosas, a ver si me da. No es la palabra. Pero aquí el estudio, podemos buscar la palabra a través del hebreo con la palabra que nos da la reverenda Hicks, pero me gustaría dárselos después para continuar con el estudio. No sé, Amén, amén. no sé qué les parezca, Sí, porque ya está hemos bien. comprobado varias veces que, Amén, amén. aleluya, que nos da la palabra. Y aquí en la suya, amigo, en la otra versión, la palabra para cercos, en la otra versión, si tiene, porque no tengo mi celular, aleluya, Para cercos. en la otra versión. Sí. Ezequiel ¿Qué 11. vas a ver? ¿Qué cita? No, es en la 1909, no está, lo quiero en la otra versión. Aleluya. Y sus aros. Aros, ¿ok? 13:54. 1354. Aros. Gab. ¿Cómo Sale se llama? Gab, la palabra Gab. Ok, dice, Es lo que decía Es la que nos hermana estaba sí. diciendo al principio, ¿no? Gab. La sí. que viene ahí. De Rin. Sí. ¿verdad que sí está Sí, es entonces? esa, sí. Ahora- Pero solamente sale en la 60, pero en la de Y teléfono. de Ok. la raíz de Gabab. Entonces quiere decir que sí es correcto lo que estamos Amén. estudiando conforme a lo que la reverenda Hicks nos está dando. Amén. Entonces, muchas de las veces, explico esto porque la gran mayoría de nosotros no sabemos buscar, mis hijos, si nos vamos con la finta de una palabra sin mayor entendimiento. Entonces, cuando nos tratan de dar otro entendimiento y no lo encontramos, pues disentimos y empezamos a tener esa controversia de, es que ahí no dice y es que no lo encuentro. Entonces, esta parte es importante que sí corroboremos que es cierto lo que dice. Ok, entonces hablamos de que sus cercos
eran altos y espantosos. Quiere decir que sus rines. Estamos hablando de la triple naturaleza, estamos hablando de las 16 mentes, estamos hablando de que hay aros, hay rines y hay ¿cómo se le llaman? El eje. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, en el Ezequiel 10 habla de los querubines. Vaya a Ezequiel 10, el 12 y el 13, por favor. Habla de lo mismo, pero estamos hablando de, ahora vamos a hablar de las ruedas. Ezequiel 10, 12. Sí, 10, 12 y 13, mijo. Estamos hablando, aquí estamos hablando de los seres vivientes y en Ezequiel habla de los querubines. Aquí en el número 1 de Ezequiel habla, aleluya, del carro de fuego del Hijo, y en el 10 habla del carro del fuego del Padre. Son dos carros de fuego muy similares, pero cambian ciertas cosas que después estudiaremos, y es que, sí. Sí, en 1.18 es donde habla lo... Sí, en 1.18 habla de los seres vivientes. Y en el 10 habla de los querubines. Es algo muy similar, pero De no... los querubines era del Padre, ¿no? Sí, los querubines es la del Padre, es el carro de fuego del Padre, y los seres vivientes es el carro de fuego del Hijo. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano Víctor? Amén. ¿Lo lee, por favor? Dice 12, 12 y 13. versículo 12. Y todo su cuerpo, y sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Ok, ahí detengas. Y entonces aquí está hablando de ruedas. Ya hablamos de rines, ahora hablamos de ruedas. Estamos tratando de conformar lo que es la figura o la forma que nos acaba de dar la reverenda Hicks, donde dice que está formado por rines, por ruedas, por rayos. Entonces va a tratar de formar esta figura que vimos en el principio del estudio, para mostrarle que Dios sí establece como la rueda de la creación, y que ha puesto 16 mentes en esta rueda de la creación, y que es en esta triple naturaleza que tiene y está conformada por cuerpo, alma, espíritu y voluntad. ¿Ibas a decir algo? Ok, vamos a continuar. Aleluya. Aquí le he puesto, para los que pueden ver a través del internet, aquí están las citas bíblicas de la 1960, y traté de señalarle las que son con 1909 para que no se confunda y para que pueda cerciorarse de que estamos hablando de algo real. Sígale, hermano Víctor. Estas 16 mentes están distribuidas en nuestra triple naturaleza. Tenemos 4 en el cuerpo, 4 en nuestra alma, 4 en nuestro espíritu y 4 en nuestra voluntad. Aleluya. Sígale, ¿vemos? Veamos un diagrama del ring del carro de la rueda del Señor en conexión con su santo nombre. Aleluya, amén. Las 4 mentes, Kereb, Lev, Yetzer, Dat y del Señor en el ring de su carro rueda, están unidos a la Yud He Vav He de su nombre, de su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Léame las 4 mentes. Las 4 mentes. Kereb, Lev, Yetzer y Dat. Sígale. Del Señor en el ring de su carro rueda están unidas a la Yud He Vav He de su santo nombre. Ok. Bendito sea su santo nombre. Amén. Y entonces nos pone el diagrama de su nombre. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Y entonces en la Yud, que está la sabiduría, está la mente Bendecidora. que se llama. Kereb. Y luego en la Hei del entendimiento está la mente, Trabajadora. que se llama. Le. Ok. Y en la Bab del conocimiento está la mente, Formadora. que se llama. Yatzer. Y en el cuarto, que es la de la prudencia, de la Hei de la prudencia, está la mente, Reconocedora. que se llama. Dat. Ok, entonces si nos detenemos aquí, aquí está el primer diagrama de su nombre, y uno en cada esquina. Pásenle, mi niño. Pásenle, no se preocupen. Entonces está en la esquina la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia. Eso ya lo sabemos. Pero, cómo Dios establece y desarrolla a través de todas las escrituras y a través de su nombre, impreso en todas las escrituras, pero sin que sea detectable, salvo para aquellos que Dios les abre el entendimiento. Y entonces, la primer mente es la mente, Bendecidora. que se llama. Kereb. La segunda mente es la mente, Trabajadora. que se llama. Le.
La tercera mente es la mente. Yatzer, formadora, La cuarta. Dad. La reconocedora. reconocedora, llamada Daat. Ok. Entonces continuamos, hermano Víctor. Estas. Sí. Perdón. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Estas cuatro mentes están unidas al nombre de cuatro letras del Señor. La mente bendecidora, Kereb. La mente trabajadora, Leb. La mente formadora, Yetzer. Y la mente reconocedora, Daat. Primera, segunda, tercera y cuarta mente. ¿Ya? Gracias. Entonces, estamos hablando y tratando de meternos a lo que es el nombre, a lo que es las mentes, a lo que son las esquinas. O sea, no quiero que se rebruje y vaya tomando la porción que Dios le abra. Amén. No se meta en complicaciones hasta que Dios nos vaya abriendo el entendimiento poco a poquito a cada uno de nosotros y que Dios nos vaya explicando las áreas que necesitamos entender parte por parte y cada uno de nosotros. Sé Amén. que no lo vamos a entender todo, sé que no se entiende literalmente a la primera vez, que tenemos que seguirlo mascando, machacando, revisando, repitiendo, para medianamente ir entendiendo algo de lo que Amén. Dios ha puesto en las Escrituras. Por Amén, eso aleluya. empecé con el tema, mis hijos, de ver los árboles, los pájaros, las mariposas, porque las vemos y literalmente no entendemos ni siquiera tantito de cada una de ellas. Amén. No entendemos cómo viven las aves, no entendemos cómo se forman, no entendemos el tipo de nidos, el tipo de alas, el tipo del cuerpo. No. Entonces, poco a poquito, al que se especializa en el tema, va a entender. Entonces, se trata de que nosotros nos metamos un poquito a escudriñar para entender un poquito más este tema. El que se dedica a estudiar la microbiología, pues es algo muy hermoso, o las aves es algo poderoso, o las mariposas es algo poderoso. Cada uno dentro de su ramo te puede explicar mejor porque ya se metió a estudiarlo. Amén. Entonces es lo que Dios quiere que hagamos, que vayamos estudiando poco a poco la existencia de estas 16 mentes en cada una de las partes de nuestro cuerpo, para ayudarnos primeramente nosotros, para más o menos entender este cuerpo, para santificarlo, para purificarlo, para apartarlo, para aprender a orar, para aprender a danzar, para aprender... es que estoy aprendiendo tantas cosas, mis hijos, que quisiera darles todo en un solo golpe, pero no. Vamos a continuar, hermano. Estas cuatro mentes. Estas cuatro mentes en el ring de la rueda mental son mencionadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. El propósito de compartir estas escrituras es mostrar cuán grande es la rueda mental de Dios y su santo nombre, Amén. que ha otorgado a su creación. En nuestro bosquejo estudiaremos más sobre cómo estas cuatro mentes están unidas a las cuatro letras del nombre santo del Señor. Aleluya, amén. Aunque es imposible escribir disertaciones de todas estas escrituras debido a la falta del espacio y tiempo. Número 1. La mente bendecidora. La mente Kereb en el ring de la rueda mental del hombre está unida a la Yud, sabiduría del nombre del Señor. Amén. La Yud, sabiduría del Señor, enseña a la mente Kereb cómo bendecir al Señor en todo tiempo. La palabra hebrea Kereb significa la parte más cercana del cuerpo, Al centro. La parte más cercana al centro. al centro, internamente, corazón, pensamiento, en medio, dentro de uno, acercamiento, acercar, unir, ofrecer, parecer. Es imposible que un alma... Pararse es imposible que una alma y espíritu se acerquen a Dios sin bendecir su santo nombre. no engendrado y engendrado. Aleluya. Vamos a leer de nuevo esta parte desde el 1, hermano Víctor. La mente bendecidora. La mente Kereb en el río de la rueda mental del hombre está unida En a el la ring Yud. de la rueda mental del hombre. Del hombre está unida a la Yud, Amén. sabiduría del nombre del Señor. Ahí tenemos la sabiduría. Adelante. La Yud, sabiduría del Señor, enseña a la mente Kereb cómo bendecir al Señor en todo tiempo. La palabra hebrea Kereb significa la parte más cercana al centro, internamente, corazón, pensamiento, en medio, dentro de uno, acercamiento, acercar, unir, ofrecer o pararse. Es imposible que un alma y espíritu se acerquen a Dios sin bendecir su santo nombre no engendrado y engendrado. La palabra Karab
en las escrituras abajo es la raíz de la palabra Querer. querer. Ahí deténgase. Punto número 1. Creo que esto de bendecir, la gran mayoría de nosotros ya conoce este principio bíblico, de bendecir a Dios en todo tiempo, ¿sí? En todo y por todo, de darle gracias a Dios en todo tiempo y por todo tiempo, en todo tiempo. Amén. Entonces quiere decir que esta mente ya está siendo activada dentro de nosotros, que ya más o menos entendemos esta parte de bendecir. La mayoría lo practicamos, ¿sí o no? Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Jesús. Estas escrituras están en la 1909, pero vayamos a la 60, hermano Víctor, Levítico 7:12. Yo lo leo en la 1909 mientras usted llega. Si se ofreciere carab en hacimiento de gracias, ofrecerá carab. Es la raíz de querer, de dar gracias, de bendecir. Dice, si se ofreciere carab en hacimiento de gracias, ofrecerá carab por sacrificio de hacimiento de gracias, tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Quiero que vea que la harina, el pan, sí era bueno para nuestro cuerpo. Y el Señor lo tenía estipulado para grandes cosas dentro del tabernáculo. Pero la harina y el pan ya están pervertidos. Ya no sirven como deberían de servir. Amén. ¿Por qué? Porque la industria los ha desvirtuado a tal grado que Están ya, alterados. a tal grado que ya no son de beneficio. Amén. Anteriormente sí, hoy ya literalmente la mayoría ya no. Porque era directo de la tierra. Amén. Entonces, ¿lo tiene, hermano Víctor? Amén. Si se ofreciere, Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. ok. ¿Le sigo? No, ahí deténgase. Levítico dijimos. Sí, amén. Ok. 7:12. Vamos a Levítico. Vamos a ver si es cierto lo que estamos hablando de que es la cara. Déjeme, porque me da RBS. ¿Mm? RBS le falta. Sí, pero no le puse, no me dio. Ok, ahí está. Esta vez. Levítico 7. 7:12. Ok, vamos a ver si es la palabra cara nada más, para ver si viene como la reverenda Hicks nos está enseñando, Amén. para ir entendiendo que estamos aprendiendo correctamente. A ver, vamos a ver, ¿cuál fue la palabra que dije que era para cara? Olvídenlo, aquí lo tenemos. Es ofrecer. Y entonces vamos a ver la palabra ofrecer. Dice, si se ofreciere, aquí está la palabra ofreciere, vamos a ver si es cara. Ahí está la raíz. Entonces quiere decir que el estudio que estamos recibiendo sí es la palabra que estamos tratando de estudiar. Quiere que vayamos al hebreo para ver la numeración, o con esto nos conformamos y vamos avanzando en el mismo estudio. Lo que usted quiera que hagamos para tener un mejor, no sé, aprendizaje, asimilación del estudio, o continuamos en esto que estamos viendo. Cuénteme. Vamos a avanzar. ¿Avanzamos? ¿Alguien más? Sí, avanzamos. Avanzamos, no nos vamos al hebreo. Ya tenemos ahí el hebreo entonces. ¿Está bien así? Sí. ¿Continuamos? Ok. Entonces, siga leyendo, hermano Víctor. ¿La ofrenda? La ofrenda de paces en el Antiguo Testamento fue la ofrenda de hacimiento de gracias u ofrenda de aprecio al Señor por todas sus gentilezas, misericordia, gracia ofrecidas por el que la ofrecía. Amén. Cuando el alma penitente ha sido salva, debe reconocer el amor y la obra milagrosa de Dios con el hacimiento de gracias, proclamando con regocijo y levantando el nombre del Señor en las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Bendito sea tu santo Vamos a nombre, ver. Señor. Aleluya. ¿Qué más tengo aquí? Aleluya.
Cristo vivo está. Él es el alfa y la omega. Vamos a ver. Principio y ¿Alcanza a leer ahí, hermano Víctor? vivo está. Sí. Bien. Cuando consideramos cómo la palabra querer es usada a través de las escrituras, vemos que se refiere a la parte más interna de algo. Los filisteos se acercaron en medio a David, Efraín y Manasés estaban en medio de la tierra. El Señor hizo maravillas en medio de... Querer, de los egipcios. En medio. Ujú. En medio. Querer. En medio. En medio, Querer. usa la palabra para que, Ah, o sea, ok. la palabra en De los medio es querer. egipcios. De los egipcios. Sí, El Señor está en medio de la tierra para proteger a su pueblo y castigar a sus perseguidores. amén. Ok, Vamos a leer. déjeme nada más para abrir un poquito más las escrituras. Cuando preguntan, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Qué responde Jesús? Hermano Víctor, usted que sabe muchas escrituras. Dentro. En medio. En medio dice. En medio. En medio. En medio. Entonces, el reino de Dios, ¿en dónde está? Dentro de nosotros. En Dentro, la querer, en en medio, medio. donde está la querer. Amén. Por eso dice, no lo busques allá. Muy dentro de ti. Ahí está. Donde está esta mente, Del reino de que Dios. dejó de ser bendecidora. ¿Sí le dijeron a Jesús o quieren que busquemos las escrituras? No sé si... Sí, sí dijo Sí. que es en medio, ¿verdad que sí? En Sí, medio. amén. Amén. ¿Usted ha dado estas escrituras, hermano? ¿Sí está en medio o no? Sí. Amén. Sí, hermana. Fíjese en la balanza, Sí, porque de en medio está, dentro está el reino de Dios. ujú, Pero de dentro del corazón sale también todo lo malo. Entonces debiera salir la bendición sí, al Señor ujú, en vez de dejar salir sí, todos los 13 ríos de engaño que están ahí. amén, Están cubriendo sí, esa mente bendecidora aleluya, que debe ser libertad Amén. para bendecir al Señor. amén, Aleluya. aleluya, gloria a Dios. Gracias Jesús. Aleluya, gracias, Bendito Jesús. sea tu Bendito santo Cordero. nombre. Aleluya. Ya. Léame de nuevo desde el amarillo. Cuando consideramos cómo la palabra querer es usada a través de las escrituras, Vemos que se refiere a la parte más interna de algo. Los filisteos se acercaron en medio a David, Efraín, Manasés estaban en medio de la tierra. El Señor hizo maravillas en medio de los egipcios. El Señor está en medio de la tierra para proteger a su pueblo y castigar a sus perseguidores. en medio también, creo que puso al ángel de Jehová. En medio de la zarza. Entonces, todo esto que Dios está tratando de hablarnos es para recuperar lo que se perdió. Amén. Lo que el enemigo ha hecho con nuestros cuerpos, almas, espíritus y voluntades. Adelante, hermano Víctor. Primera de Samuel ¿Quiere 17:41. la leo ahí o...? Sí, léalo aquí, por favor, porque Ok. ya vamos entendiendo un poquito que sí es lo que la reverenda Hicks nos dio como estudio y la palabra sí significa lo que estamos estudiando, ¿verdad? Amén. Entonces, al entender esa palabra, vamos desglosando un poquito más rápido el principio, porque este estudio tiene 118 páginas. Aleluya. Es como las Gloria a Dios. matemáticas. Gloria a Dios. ¿Sí? Va sustituyendo los valores. ¿Ok? Amén. Entonces, nos metemos en este significado para entender que sí está hablando de la querer, que está en medio y que está hablando de algo específico dentro de las escrituras. Sobre todo, Aleluya. que hay una mente que Dios quiere rescatar, que le permitamos ser rescatada, que le demos la oportunidad de rescatarla para que Él haga lo que tenga que hacer desde dentro. Adelante, hermano Víctor. Dice Primera de Samuel 17:41. Y el filisteo venía andando y acercándose, que entre paréntesis quedamos que era la palabra querer, Querer. a David y su escudero delante de él. Ok, fíjese bien, que tiene el mismo principio, aún dentro de lo literal, para hablarle de la parte espiritual. Esta palabra, este personaje se está acercando literalmente a una persona.
¿Sí? Amén. Pero venía Dios está bendiciendo. hablando dentro de lo literal para que entendamos lo espiritual. Venía bendiciendo a David. ¿Vemos? Adelante, amigo, léalo de nuevo. ¿Y el filisteo? Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Ahora en Génesis 48, 16. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Está en Génesis. ¿Quiere que agarremos contexto para ir entendiendo o vamos desarrollando o necesita contexto para lo que estamos estudiando? Porque muchas veces las historias se pierden y nada más ponemos en donde está la palabra que representa y que significa. Pero muchas veces el contexto ayuda más para entender lo que estamos estudiando. Apunta las escrituras, porque las vamos a leer. Necesitamos Apúntelas. llegar a, Génesis 48, 16. a repasar. Éxodo 3, 20. ¿Por qué no le tomo una foto? ¿No? Es que apagó mi teléfono. Ok. Perfecto. Entonces mientras apunta la hermana Laura, necesito que me digan esto. ¿Quieren que busquemos contexto para la semana que entra para entender un poquito más las historias de qué está hablando? ¿O en sí nos enfocamos a las escrituras donde dice exactamente lo que es el estudio literal de las mentes que vamos a estar estudiando? ¿Le ayuda a usted tener contexto de la historia o le ayuda a usted tener literalmente la escritura donde dice que está exactamente lo que estamos estudiando? A nosotros, bueno, ya vamos Sí. recorriendo ¿Mm? camino, pero quién sabe la gente nueva A eso me que se integra, refiero. ellos sí se van a quedar con más dudas, A eso me refiero. ¿verdad? Porque no van a entender Entonces recuérdeme la semana que entra de estar agregando contexto en las un escrituras poco de contexto para para que se entienda un que poquito más alcancen a entender. y para que se sepa de qué estamos hablando. Porque sí estamos hablando de algo muy profundo que a lo mejor hay gente que sí necesita contexto. Denle un aplauso fuerte al Señor porque ya Aleluya. terminamos. ¡Jesús! 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 ¡Aleluya! Aleluya. ¡Aleluya!